Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte y agradezco que una vez me estés siguiendo para seguir reflexionando ahora en este tema que comenzamos en esta semana, ¿ok? Desde el día lunes. Las maneras como Dios revela su verdad. Maneras que no son maneras místicas, no son maneras religiosas, no son maneras como no entiendo, no sé, pues nada más lo voy a creer de que pues es de Dios y se acabó. No, hemos visto maneras muy objetivas donde algunas de ellas hasta se pudieran aplicar en otras situaciones para darnos cuenta si esto es verdadero o no. En el caso de la verdad de Dios, hemos visto que Dios se revela primeramente a través de la creación, ¿de acuerdo? Un análisis, un estudio de la creación, vas a descubrir cómo hay un autor detrás de todo esto. Ya lo dijimos, ok, no voy a seguir hablando sobre ello. La ciencia nos ayuda viendo a Dios o la revelación de su verdad por medio de la creación. La segunda es por medio de la conciencia. Y comentábamos que todos traemos una ley escrita en nuestro corazón. Y la tercera, que es la que vimos ayer, es por medio de la consideración. Tú y yo tenemos la capacidad de razonar, de analizar las cosas, ¿ok? Y ahora quiero entrar a la cuarta manera cómo Dios está más bien revelando su verdad y tú y yo la podemos descubrir. Y es algo que no podemos dejar a un lado. Y me refiero a la palabra de Dios. Dios revela su verdad mediante sus mandamientos que se encuentran en la misma Biblia. Segunda de Timoteo 3, los versículos 16 y 17 nos dice: toda escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Y es tan así que dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien preparado para toda buena obra. Así es, la Biblia es ese libro útil que nos ayuda, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Pero, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? A veces la gente piensa que nosotros agarramos la Biblia porque así nos lo dijeron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, etcétera, ¿no? Por una simple tradición. Pero no, la realidad es que la Biblia da evidencias objetivas donde nos dice, nos evidencia, insisto, que la palabra de Dios es verdadera, es real. Como dije, respecto a la creación, la ciencia nos ayuda mucho. Mira, la Biblia es un libro increíble. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, etcétera, pero tiene muchas cosas que son muy interesantes. Primeramente, digámoslo de esta manera, vamos a ver la evidencia externa, ¿no? No voy a meterme mucho en este asunto, es nada más una reflexión esto, pero para que tengas una idea cómo la Biblia puede ser un libro confiable. ¿Sabías tú que aunque no hay el original de lo que serían los libros de la Biblia, no existe el libro original o el rollo original? Por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, hay más de 5,000 copias, ¿ok? 5,000 copias que se han descubierto que no son muy viejas, ¿ok? O que no están muy lejos del tiempo en las que se escribieron. O sea, que están entre el año número 1, digámoslo así, o un poco más exacto, ¿no? Entre los años 50 y 70 después de Cristo tenemos esos más de 5,000 copias del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Hay gente que piensa que la Biblia ya se perdió, ¿no? Se tergiversó porque son copia de copia. Entonces, lo más probable es que ya le hayan agregado, le hayan quitado y hayan convertido un buen libro en un libro religioso, fantasioso. No.
esas copias, todas esas copias nos enseñan que son lo mismo. O sea, si tú y yo supiéramos el idioma original, en el caso del Nuevo Testamento, el griego, y leyéramos esas copias y luego las comparáramos con nuestra Biblia en español, es casi exactamente lo mismo. ¿Has escuchado de los rollos del Mar Muerto en Qumran? Esos rollos del Antiguo Testamento principalmente son los más antiguos. Y el libro más completo que se encuentra en esos rollos que se encontraron está el libro de Isaías. Si uno agarra el libro de Isaías de los rollos del Qumran, que estaban allá cerca del Mar Muerto, que son muy antiguos, y luego lee el libro de Isaías de nuestra Biblia actual, dice lo mismo, ¿ok? Esto me da la seguridad de que este libro no ha sido manipulado, ¿verdad? Aunque quisieran, pero no, es la palabra de Dios. Ahora, no solamente está esta parte, está también la parte arqueológica. Por eso te digo, la ciencia no es una arma en nuestra contra, si es algo a nuestro favor. Jóvenes, estudien, prepárense. ¿Okay? Por eso ayer te hablaba de usar la consideración, la razón para descubrir la verdad de Dios. La arqueología nos ayuda con muchos descubrimientos. Un ejemplo muy sencillo. Dicen que algunos decían varios años atrás, que no puede ser verdad lo que enseña la Biblia, porque por ejemplo en el caso de Salomón, en su tiempo no se usaban mucho los caballos, ¿ok? Que no era cierto. Pero la arqueología encontró miles de establos, ¿ok? En una excavación que hicieron por aquellos rumbos, y se dieron cuenta que ya existían los caballos. Me refiero a que los usaban, que era común que los tuvieran. Por lo tanto, la Biblia no se equivoca, y eso es un ejemplo de muchos, ¿ok? Bueno, eso lo manejamos como evidencia externa. Evidencia interna. ¿Okay? La evidencia interna, por ejemplo, en un juicio se nos dice que si hay 2 o 3 testigos hablando de algo, es que debe ser verdadero. Si no se contradicen, si están bien hechas sus declaraciones, etc. Bueno, en ese sentido, los mismos personajes que vieron ciertos acontecimientos son testigos de ello. ¿Okay? Por ejemplo, Moisés estaba allí cuando el Señor, nuestro Dios, abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Y cruzó todo el pueblo. Ellos fueron testigos de esto. Josué también, cuando los muros de Jericó cayeron, él lo miró, él lo relató, etc. ¿Okay? ¿Qué se pueda más decir? Por ejemplo, de Jesucristo resucitado, que pudiéramos hablar de demasiadas evidencias respecto a esto, que la misma Biblia da, y tomándose la Biblia como un libro histórico. Porque la evidencia externa nos dicen que la Biblia es un libro que se puede confiar en muchas cuestiones históricas, ¿ok? Como las que acabo de mencionar. Otra evidencia interna es algo bien interesante, muy sencillo, pero bien interesante. A pesar de que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis fue escrita en un promedio, en un rango más bien, de 1500, 1600 años, en 3 continentes diferentes, por más de 40 autores distintos que la mayoría de ellos ni se conocieron entre sí, en 3 idiomas, en hebreo, en griego y algo de arameo. A pesar de todo eso, la Biblia tiene coherencia, ¿ok? Es como si... Déjame poner este ejemplo muy exagerado. Es como si fuéramos a una biblioteca, le pusiéramos una bomba, la hiciéramos estallar, y de todos los libros, ¿verdad?, que salen volando, todas las hojas las agarramos al azar y queremos hacer un libro, y luego todavía que tenga un tema coherente. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que no se puede? Es imposible, es mínima la posibilidad de que exista eso, por no decir que no existe. Bueno, por eso la Biblia es maravillosa. Por muchas características. Ahorita nada más hice un pequeño comentario de las varias características que tiene la Biblia, pero si la estudiamos con determinación, con entendimiento, con la conciencia, con la razón, vas a descubrir que Dios a través de ella te revela su verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a vivirla, a practicarla, para descubrir, como dijo Jesucristo, el gran tesoro que tenemos en Él es que descubrimos a tu Hijo Jesús en la palabra, y Él es nuestro Salvador.
Te agradezco por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escuchar y nos miramos en el día de mañana para concluir las maneras en que Dios revela su verdad. Dios te bendiga.